Amós capítulo 3. La semana pasada les compartía que Amós no era un profeta de Dios como los demás profetas. Amós era un pastor de ovejas que Dios llamó para que escriba las advertencias de lo que le iba a ocurrir a su pueblo por desobedecer a Dios. Y aquí, en Amós capítulo 3, versículo 1, hoy leemos: Oíd esta palabra que ha hablado Jehová con vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. O sea que ahora está hablando a todo su pueblo, a todos los que sacó de Egipto. Y es como una lamentación, porque fíjense lo que dice Dios en el versículo 2. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ay. Ustedes son mi gente. Ustedes recibieron los privilegios de ser mi pueblo. Israel, una nación que tuvo privilegios especiales, es también una nación que tiene grandes responsabilidades. Jesús en San Lucas capítulo 12 dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Israel ha recibido mucho de parte de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Y él mismo se responde: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos les fueron dados los estatutos de Dios y los juicios de Dios. Pablo habla de las tremendas ventajas que ellos tuvieron porque Dios ha tratado con ellos como una nación, como un pueblo especial, pero eso solo incrementa su responsabilidad ante Dios. Y siempre uso como ejemplo este país. Vemos a los Estados Unidos como una nación que fue nutrida por Dios, fue bendecida por Dios, pero el hecho de que hemos sido tan bendecidos por Dios solamente nos da una gran obligación moral de encomendarnos nosotros mismos a Dios y representar a Dios ante la tierra. Nosotros en este país hemos tenido grandes predicadores, grandes maestros. Pero de la misma manera que falló Israel, así nosotros estamos fallando. Y cuando el pueblo de Dios falla en su responsabilidad, entonces Dios los castiga. Dios dijo: los castigaré por todas sus maldades. Y ahora el versículo 3 empieza con una de las 9 preguntas de tipo retórico que el Señor preguntó al pueblo. Fíjense, número 1, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Puedes caminar en armonía? ¿Puedes caminar en unidad si no hay un acuerdo? Por supuesto que la respuesta es no. ¿Quién puede caminar con Dios si no está de acuerdo con Dios? ¿Cómo puedes caminar con Dios cuando andas en pecado? El pecado nos separa de Dios. O sea que la respuesta es no, no puedes. No puedes caminar con un Dios santo estando en un estado de perversidad. Por eso pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Versículo 4, otra pregunta.
¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No. El león ruge, y esto lo tuve que buscar en internet hoy porque digo, ¿qué significa esto? Bueno, el león recién ruge cuando conquista la presa, cuando la ha destruido y se para sobre ella y hace ¡oh! Como en victoria. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. Un ave no cae sola, excepto si la baja un cazador o si hay una trampa, o donde hay una trampa. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Poniéndolo en términos modernos, en este país, no sé si sabrán ustedes, pero la mayoría de las ciudades, si no todas las ciudades, tienen un sistema en caso de emergencia donde suenan sirenas de alarmas. Recuerdo cuando llegué a este país y estaba en la escuela, todos los viernes sonaba la alarma y nos teníamos que esconder debajo del pupitre. No sé si todavía es así. Estoy hablando del año 70. Ahora, estaba leyendo en el periódico que este año la ciudad de Huntington Beach gastó $275,000 para reemplazar todas las sirenas de alarmas porque las que tenía ya estaban obsoletas. Y la nota del diario, esto es algo que me causó mucha atención, el Orange County Register decía algo muy interesante, que si la alarma suena en Huntington Beach por más de 60 segundos continuos, los habitantes deben sintonizarse a la radio K-Wave 107.9 FM, nuestra radio. O sea que en caso de emergencia, 107.9 FM, K-Wave, la radio que está aquí en el 5º piso. Ahora, en el antiguo Israel, el sonido de la trompeta era el sonido de alarma, como diciendo, vienen los enemigos. O sea que cuando las trompetas comenzaban a sonar, el temor tomaba los corazones del pueblo. Por eso la pregunta, ¿se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Sí se alborota el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Bueno, Amós estaba demostrándoles que la revelación de Dios a él era una señal segura del castigo que les iba a sobrevenir. Dios mismo les iba a enviar el desastre a Israel. Versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor. O sea, todas las cosas que le está diciendo y les está dando las explicaciones. Fíjense, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós está diciendo que Dios no va a hacer nada, no va a juzgar, no va a hacer nada, excepto que Él se lo revele a sus profetas. De manera que antes de que viniera el juicio, los profetas advertían al pueblo de Dios lo que iba a juzgar o que los iba a juzgar. Y también eso es para nosotros. Tú sabes que cuando estás en pecado, siempre hay algo o alguien que te dice, hey, estás mal, recapacita. O alguien viene y te dice. Versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Sí, si el Señor te muestra algo, claro que lo vas a hablar. Jeremías dijo,
estaba determinado que no iba a hablar más en el nombre del Señor. Era todo. Si me van a tratar así, dice Jeremías, no les voy a decir más la palabra de Dios. No voy a hablarles más en el nombre del Señor. Y luego Jeremías dice, pero su palabra era como un fuego en mis huesos y comencé a cansarme tratando de estar tranquilo. No podía descansar. Y es algo así como dijo Pedro en el libro de los Hechos, cuando le fue ordenado que no hablase más en el nombre de Jesús. Y que dijo, no vamos a obedecer. No podemos sino hablar de lo que hemos visto y oído. Pablo habla del amor de Cristo que constriñe. El Señor ha hablado, ¿cómo te puedes quedar en silencio? Amós dice, ¿quién no profetizará? Muchas veces nosotros nos pasa lo mismo cuando compartimos con nuestros familiares y nos dicen, tú y tu religión, y tú y tu Biblia, y tú y tus fregaderas, y qué sé yo cuánto. Decimos, nunca más le voy a decir nada. Nunca más voy a abrir la boca. Y apenas puedes, ahí largas todo el rollo. La Biblia dice. ¿Por qué? Porque tenemos ese fuego que nos hace hablar. Versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Está hablando con conocimiento de causa. ¿Recuerdan? Era pastor de ovejas. O la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Nuevamente, recordamos que Amós era un pastor. Y en aquellos días, en Israel, había leones en la tierra de Israel. ¿Recuerdan cuando David le estaba explicando a Saúl sus credenciales para ir contra el gigante? ¿Cómo se llama el gigante? Goliat. David dijo, un día estaba vigilando las ovejas de mi padre y un león salió y tomó una oreja y comenzó a arrastrarla lejos. Yo agarré al león y lo maté. Luego un oso tomó una oreja y maté al oso. Una oveja, no una oreja. Hablando de oreja, oveja. Y le dice, el Dios que me libró del león y del oso entregará en mis manos a ese filisteo incircunciso. Estoy listo para ir. Uno de los problemas que tenían los pastores en ese tiempo era tratar con los leones que tomaban sus ovejas. Y como pastor, Amós había tenido la experiencia de atrapar un león, pero aparentemente el león había devorado la oveja y le quedaba solamente la oreja y un par de patas y un pedazo de la oreja. Y me encanta porque lo hace interesante, ¿no? Como siendo pastor está tejiendo su conversación con toda naturaleza. Los pastores, estando al aire libre en días y noches, conscientes de la naturaleza y las cosas de la naturaleza, habla y explica así en ilustraciones con cosas que son naturales para ellos.
Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. ¿Saben por qué Betel? Betel es donde ellos habían establecido la adoración del becerro en Israel. Cuando Jeroboam, rey de Israel, hubo establecido el becerro allí en Betel y en Dan, y los lugares para los dioses falsos en Gilgal y demás, el pueblo estaba idolatrando a esos dioses paganos. Dios ahora está hablando en contra de esos altares que habían construido en Betel. Dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas arruinadas, serán arruinadas, dice Jehová. De hecho, allí en Samaria, el rey Acab había construido un hermoso palacio amueblado con cosas de marfil, y fue una de las grandes maravillas, verdaderamente, con todo el esplendor, la riqueza, esa casa de marfil. Pero el profeta aquí habla en contra de la casa de marfil. Y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Y en Amós capítulo 4 el Señor dice, oíd esta palabra. No se lo manda a decir, se lo dice. Vacas de Basán. Y no era porque eran gorditas. Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Bueno, ellos, recuerdan, adoraban el becerro, y aquí Dios los llamó un montón de vacas, por esa razón. Habla despectivamente en cuanto a ellos. Ahora, también habla de la opresión que había de ellos a los pobres. Y la opresión, porque no es la primera vez que se menciona esto, la opresión a los pobres debe haber sido grande, porque Dios hace continua referencia sobre los pobres. Que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, como que se abusaban de los pobres. Que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Hay una gran diferencia, una gran disparidad entre los ricos, los muy, muy ricos, y los extremadamente pobres. De acuerdo a lo que leemos en la Biblia, esta clase de disparidad es una maldición y una plaga a muchas naciones donde verdaderamente no cuidan de los pobres, con los que Dios está interesado. Hay países donde el pobre no tiene ninguna ayuda. Gracias a Dios aquí hay ayuda para los pobres. Pero últimamente como que están cambiando las cosas. ¿Han ido a Los Ángeles, al centro de Los Ángeles? La cantidad de gente que duerme en las calles es una epidemia. Versículo 2. Jehová el Señor juró con su santidad. He aquí, vienen sobre nosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Amós está profetizando esto de parte de Dios unos 250 años más o menos, yo creo, antes de que pasara esto verdaderamente. Dice, Jehová juró por su santidad,
he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Esto literalmente aconteció cuando los asirios llevaron a Israel a la cautividad. Los asirios eran extremadamente crueles. Eran tan crueles que la historia registra de muchas ciudades que fueron sitiadas, fueron rodeadas por el ejército asirio, y la gente de la ciudad, en vez de entregarse, cometían suicidio masivo. Se mataban masivamente en lugar de ser capturados por los asirios. Los asirios estaban acostumbrados a mutilar a los cautivos. Les cortaban sus orejas, mutilaban sus cuerpos, mutilaban sus rostros. Una de las cosas que hacían los asirios con sus cautivos es que les ponían anzuelos en los labios, en la lengua, y los arrastraban hacia Siria, o de sus narices, o de sus orejas. Y aquí está esta profecía: os llevarán con ganchos. Y así fue. Cuando los asirios capturaron Samaria, colocaron estos ganchos a las personas y los llevaron cautivos a Siria. 200 y pico de años después. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel. Bueno, Betel nuevamente. Este lugar en donde Jacob primero se encontró con Dios es llamado Betel, que significa la casa de Dios. Jacob dijo: seguramente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Dios estaba allí. Pero ellos hicieron de este lugar el centro de adoración a sus dioses paganos en el reino del norte. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dios está hablando aquí del juicio que ha traído en contra de ellos. Y el propósito de estos juicios era causarles que volvieran a Dios. Por eso enviaba estos juicios. Y con frecuencia Dios usa lo que llamamos juicios o castigos para sacarnos de nuestro camino de destrucción. Hebreos 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. ¿Saben? Cuando era niño, o cuando eres niño, no entiendes esto. Y no es sino hasta que eres padre que allí lo comprendes. Pienso que mis papás me estaban dando una gran lección cuando me castigaban y me decían: esto me duele más a mí que a ti. No me di cuenta de eso hasta que fui padre y entendí exactamente lo que eso significa. El dolor que sientes cuando necesitas castigar a tu hijo, a tu hija, pero tú sabes que es por su propio bien que lo estás haciendo. Los castigas, ¿por qué? Porque si no se van a destruir ellos mismos.
no quieres infringirles dolor, pero tienes que enseñarles de alguna forma los peligros que están corriendo con ese tipo de actividades. Así que eres forzado a castigarlos, aunque es muy doloroso para ti. Bueno, Dios para nuestro beneficio nos castiga y para Él también es un proceso doloroso. Dice Dios, vuélvete, no quiero encontrarme contigo en juicio, preferiría encontrarme contigo en misericordia. Me deleito en la misericordia, no en el juicio. ¿Saben? Como padre, siempre busco alguna excusa para no darles una nalgada. Y pienso y espero que me digan que están arrepentidos. Por favor, dilo. Estoy arrepentido, lo siento, papi. Bueno, Dios trajo varios castigos en contra de la tierra. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Les he permitido la escasez de alimentos y así toda la gente nos regresa. También os devuelve la lluvia. Os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Cabeza dura esta gente, ¿no? Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. La langosta se comió toda la cosecha, y así todos no regresaron a mí. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor, el olor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué le hizo a Sodoma y Gomorra? Cayó fuego del cielo. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, bueno, porque ellos no habían escuchado las advertencias de juicio de Dios y porque no se habían vuelto de sus malas acciones, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ay, ay, ay. Esto no es encontrarse con Dios en términos amigables, sino encontrarse con Dios para enfrentar su juicio. Una tarea muy dura. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, Israel. Hermanos, es necesario y es importante que cada uno de nosotros esté preparado, porque cada uno de nosotros, finalmente un día, vamos a estar de pie delante del Señor, a solas. Apocalipsis capítulo 20 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Bueno, eso es a futuro. Todavía